Uno de los momentos más difíciles para mí como padre fue hace muchos años, estaban pequeños mis hijos, y cierto sábado en la mañana, uno de ellos empezó a quejarse de que tenía dolor en el estómago. Y lo primero que pensamos mi esposa y yo es que algo había comido y que se le iba a pasar. Le pedimos que fuera al baño, le dimos a tomar agua. Como el dolor persistía, le dimos también algo para quitarle el dolor. Pero no solo no se le quitó el dolor, sino que además cada vez se ponía peor. Y podíamos ver que no era algo que le estuviera exagerando, sino que realmente tenía un fuerte dolor. Y por consejo de un amigo, lo llevamos al hospital, a urgencias. Y efectivamente, ahí en urgencias le diagnosticaron que tenía apendicitis. Lo internaron, lo operaron y el doctor salió, el cirujano, a decirnos que todo había salido bien, que nuestro hijo iba a estar bien, y me enseñó una tripita pequeña y me dijo, esto es el apéndice y esto es lo que estaba causando ese gran problema. Y yo la veía, ni siquiera sabía qué se supone que debería yo ver ahí o qué era lo que me debería comunicar el ver esa cosa. El doctor incluso nos preguntó si la queríamos, ¿no? No sé por qué preguntan eso, pero yo dije, no, o sea, deshazte de eso y ya. Eh, Después mi hijo salió, se sintió muy bien y ha vivido por muchos años sin ese apéndice. Y durante mucho tiempo, de hecho, desde que yo era pequeño, yo creo que la primera vez que oí de alguien que había tenido apendicitis, que le habían quitado el apéndice, mi idea era que el apéndice era algo que estaba ahí casi por error, que si alguna vez había servido para algo ya no lo servía y que se podía quitar sin ningún problema. Era una parte del cuerpo humano, un órgano que no servía para nada y deshacerse de él no causaba ningún problema y muchas veces era necesario deshacerse de él para que no hubiera mayor problema. En la Biblia, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales, nos da una ilustración, una analogía de que los miembros de la congregación de una iglesia somos como los miembros de un cuerpo, que así como el cuerpo necesita de todos sus miembros, todos sus órganos, todos sus tejidos para poder vivir bien, así también la iglesia necesita de cada uno de sus miembros. Lo que nos dice en ese pasaje es que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido del Espíritu Santo al menos un don espiritual. Pueden ser más. Pero cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios, el Espíritu Santo, dones espirituales. Y en ese pasaje y en otros que habla de los dones espirituales, hay dos cosas que enfatiza mucho el apóstol Pablo cuando usa esta analogía refiriéndose a la iglesia. Nos dice que que los dones espirituales son dados para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nos dice que el uso de los dones deben ser motivo de unión y no de división. En el capítulo 12 de Corintios, Pablo va más allá y nos dice que nos han sido dados diferentes dones, pero que el Espíritu es uno, que Cristo es uno. Debe haber esa unidad en el cuerpo de Cristo, aunque haya diferentes dones. Nos dice también que en esta diversidad de dones, ninguno le puede decir a otro, es que como tú no eres como yo, no te necesito. Incluso llega a decir que aquellos miembros del cuerpo que nos parecen los que menos honor han de recibir, son los que más honra deben recibir. Y el punto principal es que nosotros no debemos desdeñar a ninguna persona dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pensando que no tiene nada que ofrecer a la vida del cuerpo de Cristo. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia de la cual ahora soy pastor, me llamó mucho la atención algo que el pastor que plantó la iglesia, Steve Bell, él decía, toda persona que entra por esa puerta, señalando a la puerta de entrada al salón donde nos congregábamos, decía, toda persona que entra por esa puerta es un regalo que Dios le está haciendo a esta iglesia.
Nadie llega aquí por casualidad o por equivocación. Dios ha traído a cada una de las personas que son parte de esta iglesia con un propósito. Dios le ha dado a cada persona de la iglesia don o dones, con la intención de que esa persona ejerza sus dones para la edificación de la iglesia. Y yo recuerdo en ocasiones pensar, pues sí, pero el pastor eres tú eres el pastor. No muchos están calificados para hacer lo que tú haces. De hecho, hay muchas funciones dentro de la iglesia que requieren personas de una madurez probada y de habilidades probadas. Eh, y él decía, efectivamente, sí, tampoco se trata de decir que cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Tenemos que ser muy sabios en cómo lo hacemos. Pero una cosa que hacíamos mucho en aquel entonces, no éramos muy grandes, entonces se prestaba mucho a recoger la ofrenda y siempre escogíamos niños pequeños para que lo hicieran. Y veíamos nosotros a los niños que iban pasando, por lo general eran dos, que pasaban por entre las personas sin cuidado de qué había o de si se podía pasar por ahí o no, con su canastita, cumpliendo una parte muy importante de la vida de la iglesia. Hoy en día hay una señora en nuestra iglesia ya mayor y que su cuerpo ya está muy limitado respecto a lo que ella puede hacer. Pero yo sé que todos los días, alrededor de las 3, 4 de la mañana, ella dice que Dios la despierta y que ella pasa momentos orando, minutos, a veces un par de horas, en oración. Y ella me dice que siempre en sus oraciones me incluye a mí como pastor de la iglesia, incluye a la iglesia. Y esa es una gran labor que ella está haciendo. Cada persona que está en la iglesia, Dios la ha traído. Cada persona que está en la iglesia tiene un don. No pensemos nosotros que alguna persona está de sobra en nuestra iglesia, que no seríamos afectados si faltaran. Más bien debemos pensar cómo podemos nosotros animar y dar la oportunidad a las diferentes personas de la iglesia de involucrarse de acuerdo a sus dones y que vean ellos que son una parte importante, útil para el cumplimiento de la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Para eso yo animaría a los líderes de la iglesia a saber cuáles son las necesidades reales de la iglesia, quizá incluso hacer una lista y hacer consciente a la congregación de que necesitamos personas que puedan realizar estas tareas. Sería muy bueno también educar a la congregación sobre lo que son los dones espirituales y cómo se aplican a la vida de la iglesia, enfatizando que son para la edificación del cuerpo y por lo tanto deben ser ejercidos en humildad para beneficio de otros, no para vanagloriarnos nosotros mismos. Dios diseñó, instituyó la iglesia para cumplir la misión, la gran comisión de hacer discípulos en todo el mundo. Para ello, Él nos conforma como iglesia y da a cada uno lo necesario para que cumpla su parte en ese cuerpo que es la iglesia. Quizá tú te sientas o te hayas sentido en alguna ocasión como un apéndice, que no sirves para nada, incluso que a veces es mejor quitarte del cuerpo. Pero recientemente ha habido estudios que nos demuestran que el apéndice tiene una función muy importante. El apéndice es un lugar donde se concentran ciertas bacterias que son muy útiles para la digestión. También se ha detectado que ahí hay una concentración más alta de ciertas células, ciertos componentes que ayudan a luchar contra infecciones. El apéndice, por muy feo que se vea, por muy pequeño que sea, por mucho dolor que pueda causar, es útil. Cada uno de nosotros en la iglesia tenemos un papel que jugar y Dios quiere que lo descubramos y lo ejerzamos.